Hablemos sobre la educación en el Istmo de Panamá durante el periodo de Unión a Colombia. Empezaremos tocando la época departamental del Istmo, que se compone de 1822 hasta 1855. En este periodo se dieron grandes avances en la educación panameña, ya que en 1824 se formó el primer colegio del Istmo. Su director fue un padre cartagenero llamado Juan José Cabreras. Próximamente el colegio fue elevado a nivel universitario, diciendo que se cumplían más o menos los intereses fundamentales de la época. En 1833 se dio apertura a las escuelas primarias en Panamá y se creó la primera escuela primaria de niñas llamada Nuestra Señora del Carmen. Al siguiente año se creó otra escuela primaria de niñas, de esta manera intentando dejar claro que la educación no solo era para los varones. Para 1844 ya había 131 escuelas a nivel nacional con una matrícula de 2.069 alumnos. El 74% de estos se encontraba en la ciudad de Panamá, dando a entender que todavía había descentralización. Centralización. En 1847 se fundó la primera escuela normal en Panamá. Esto daba la solución a la escasez de instructores. Luego, en el 53, se funda en Santiago de Veraguas la Escuela Superior Lancrastiana. En esta se le permitía a los alumnos avanzados ayudar a los profesores con la educación del resto de los alumnos. Luego vamos al Estado Federal de Panamá. Este se compone desde 1855 hasta 1885 y se dio gracias al doctor Justo Arosemena mediante el artículo primero de la Constitución de 1855. Ok, en 1872 se funda la Escuela Normal Nacional de Varones. Esto debido a que tan solo con 33 maestros graduados a nivel nacional no era posible cumplir con la demanda de estudiantes. En 1873, mediante la Ley 14 del 20 de noviembre, se podría dedicar una mayor atención a la educación panameña y ya para el 1877 se crea la Escuela para Adultos, teniendo como principal constituyente a don Manuel José Hurtado. Este también fue considerado el padre de la educación panameña. Aún hoy en día a los educadores por excelencia se les otorga el premio Manuel José Hurtado. Luego, en 1878 se funda la Escuela Normal de Institutoras. En esta escuela se logró graduar una docena de institutoras. Luego, en el Departamento Nacional, comprendido desde 1886 hasta 1903, eh, se tiene que esta época se dio ya que mediante la Constitución del 86 hace que el régimen centralista de Colombia acabe con la relativa independencia que poseíamos. Este régimen en este régimen todos los logros que habíamos obtenido fueron congelados hasta 1898, que en este periodo se lograron crear unas cuantas escuelas y fue debido al esfuerzo de los ismeños. Entre ellas estaban la Escuela Central de Mujeres, el Colegio Superior y el Colegio de San José. De 1886 a 1890 hubo un colegio privado, se llamaba El Istmo, se fundaron dos de estos en la ciudad de Panamá. El desarrollo educativo de este periodo fue relativamente lento y fue frustrado finalmente por el inicio de la Guerra de los Mil Días. Ahora, hablemos de las fortalezas, las debilidades y expliquemos puntos dentro de estos tres periodos, como punto 2 de nuestra asignación. En el periodo departamental del Istmo, que ya se nombraron las fechas del 21 al 85 en 1800, tenemos que las fortalezas eran, primero, las iniciativas educativas tempranas. Se mantuvieron algunas escuelas elementales heredadas de la época colonial y la influencia de ideas ilustradas. Las ideas liberales de la época impulsaban la visión de la educación como derecho ciudadano. Entre las debilidades teníamos el bajo acceso a la educación, ya que la mayoría de la población era analfabeta y la educación era un privilegio para las élites. Y también teníamos falta de inversión estatal. No había política estructurada clara que apoyara la educación. También había un control clerical, ya que la educación era principalmente impulsada por la iglesia, lo cual limitaba el contenido científico o pensamientos críticos como tales. La educación era todo a su manera. Explicación de esto es que durante este periodo la educación era más vista como una responsabilidad privada que un derecho público o una obligación social. Existía la voluntad de educar, pero sin un sistema organizado ni un presupuesto asignado. Ahora vamos al Estado Federal de Panamá. Este se compone desde 1855 hasta 1886. Entre las fortalezas de este tenemos una mayor autonomía educativa, ya al ser un Estado federal podíamos tomar decisiones más privadas que no dependieran esencialmente de Colombia.
También se crearon instituciones, se fundaron nuevas escuelas, se intentó establecer un sistema educativo mucho más formal y las leyes educativas promovían el desarrollo de la educación laica y pública. Ya la iglesia no estaba tan ligada a nosotros, había más pensamiento crítico. Entre las debilidades es que había desigualdad regional. A las zonas rurales no llegaba la educación, seguía habiendo mucho analfabetismo, una inestabilidad política debido a los conflictos internos de este periodo y las guerras civiles que afectaron a los proyectos educativos. También había falta de profesionales. Se crearon algunas escuelas normales para la formación de docentes, pero aún seguían siendo insuficientes. Como explicación de este periodo podemos decir que con la autonomía federal hubo más oportunidades en la educación, pero había mucha inestabilidad política y falta de estructura, lo cual limitó el impacto. Aún así, fue un paso grande hacia el sistema educativo moderno. Y ya saltando al Departamento Nacional, que fue comprendido desde 1886 hasta 1903, tenemos que la fortaleza era la centralización de la educación. Se intentó establecer un sistema educativo más uniforme en todo el país, apertura de nuevos colegios, por cuenta privada también, pero se abrieron nuevos colegios. También estaba la promoción de la educación laica, que a pesar del fuerte control de la Iglesia, hubo más intentos de modernización de la misma. Entre las debilidades, dependencia del gobierno central, ya no éramos solo Panamá, sino que éramos Colombia. La autonomía y la toma de decisiones dependían del gobierno central de Colombia. También el control clerical persistente, la iglesia seguía teniendo una gran influencia en la educación panameña. Y la escasa cobertura, ya que los avances educativos no llegaban a toda la población, seguía habiendo mucho analfabetismo. Una explicación de esta época o de este periodo es que aunque hubo mejoras en la infraestructura y mayor intención de control estatal en la educación, la centralización limitó mucho la capacidad de Panamá para poder atender sus propias necesidades. La falta de equidad y cobertura continuaban siendo grandes desafíos para la época.